Hola a todos, a los que se van sumando. Vamos avanzando, perdón por la demora. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, bien, vos. Isaías, de México, ¿cómo viene eso? Perfecto, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Esto de la cuarentena une distancia, aunque no queramos, ¿no? Rápidamente. Bueno, Así ¿cómo es. estás, Fer? Muy bien, Ale, todo bien acá, con un poco de Bueno. ansiedad, esperando salir de esta cuarentena ya. Ya nos queda poco, por lo menos. Acá Ujú. en Tucumán nos han Ojalá. habilitado por lo menos a que atendamos a gente en nuestras oficinas. Allá en Córdoba, ¿cómo viene la cosa, Gaby? También parece que ya vamos a poder empezar con algunas medidas, obviamente, lentamente a recibir a algún cliente. Bueno, estamos en eso, estamos en eso. Está bueno, está bueno. Isaías, allá el confinamiento es total o cómo la llevan ahí en México? Depende de la zona. Aquí es casi total en las grandes ciudades donde es mayor el riesgo de contagio, pero en otros lugares ya incluso supuestamente van a empezar a alivianar las restricciones. Ujú. Está bueno eso. Antes que nada, bueno, a toda la audiencia que ya están acá llegando, les pido que deshabiliten bueno, en realidad los videos y simplemente para hacer más rápida la conexión, porque a veces la señal de los videos de cada uno hace que se traben las presentaciones. Entonces le voy a pedir por favor que lo paren a los videos y bueno, y los micrófonos están deshabilitados. Es una conversación y una presentación. Cualquier consulta que quieran hacer, está el chat y las preguntas y las vamos a ir leyendo de a poco. En un primer momento vamos a guardar 5 minutitos más o unos cuantos minutitos más para que se vaya sumando más gente. Eh, la cantidad de inscriptos superaba los 100, así que calculo que se llenará en cualquier momento. Que Isaías nos estabas contando de ahí de Monterrey. Ajá. Se frenó todo tipo de transacciones, tienen todo frenado, me decía, también. Sí, de hecho, las que tardaron más en cerrar acá fueron las construcciones. Frente a mi torre de apartamentos tengo una que suspendieron, que será apenas en abril, y desde entonces ya no se ha retomado. Si acaso han dejado entrar a personas para hacer limpieza de terreno, cosas básicas, pero no hay trabajadores ahí en la construcción. Y hay Bien. otros municipios aquí del área metropolitana que cerraron mucho más antes que Monterrey y sí está frenado toda la construcción. Bien. Bueno, mientras esperamos que vaya entrando gente, contanos, Gaby, un poquito del desarrollo de 4S en Latinoamérica, contanos un poquito de qué se trata un poco. Bueno, 4S, digamos, es una consultora específicamente de real estate. Nosotros tenemos presencia de México para abajo en este momento en 14 países. Somos 300 profesionales distribuidos entre todos los países en distintas oficinas regionales que se llaman. A mí me toca desde acá, desde Argentina, dirigir lo que es Argentina, Uruguay y Paraguay. Tenemos la suerte de contar en las oficinas de Monterrey con un montón de gente impresionante. Creo que hace un par de semanas escuchamos a Abraham, que lo invitamos, y ahora, bueno, Isaías está al mismo nivel, o sea que comparten departamentos diferentes, pero son todos y cada uno de los que integran los equipos realmente increíbles. A medida que uno los va conociendo, porque son muchos, te vas dando cuenta que hay mucho capital humano atrás de esto, ¿no? Y el hecho de ser especialista es lo que nos permite agregar
valor, inclusive en momentos como los actuales, ¿no? Porque nos pasamos el día hablando y buscándole solución a clientes que son todos del mismo rubro, es decir, todos de la misma industria. No Bien. somos una consultora genérica que, no sé, a la mañana está con quien vende autos, a la tarde con quien vende ropa. Somos especialistas, digamos, ¿no? Eso es lo que nos distingue del resto de las consultoras. Qué bueno, Gaby. Bueno, sí, un placer. Lo que no conocen 4S pueden buscarlo, bueno, en la web. ¿Cómo es la web de 4S? 4S Real Estate. 4S Real Estate. Bueno, ahí lo van a poder ver. Bueno, son las 6:08. Por respeto a los que han llegado puntual, me parece que está bueno ir empezando un poco. Voy a empezar con vos, Gaby, ya que te hice hablar. Presentate, por favor, y contanos un poquito de vos. Bueno, soy Gabriel Battioni, soy el socio regional de 4S, como decía recién, en Argentina, Uruguay y Paraguay. Hemos desarrollado en el último tiempo un equipo local muy bueno, del cual Fer es, junto a Martín, nuestros referentes en NOA, y bueno, así en cada una de las zonas que componen la geografía que me toca dirigir, hemos ido incorporando gente muy talentosa. Así que, bueno, seguramente se presentará Fer por sí mismo, igual que Sí. Isaías, ¿no? Isaías desde México. Bien, bien ahí. Sí, lo vamos a dejar al último y sé que el plato fuerte de nosotros que habla distinto. ¿Ah? Fer, un placer. Por favor, contanos un poco de vos. Bueno, mi nombre es Fernando Viñas, soy de Tucumán, tal como decía Gabriel, junto al arquitecto Martín Merlini, nos surgió esta oportunidad y este desafío ya el año pasado que venimos trabajando con Gabriel Battioni, tratando de abrir camino acá por el NOA. Generamos una sinergia muy interesante en cuanto que yo tengo una formación, digamos, como corredor inmobiliario, tengo una inmobiliaria, también soy abogado, y bueno, constantemente, regularmente a lo largo de los años fui incursionando cada vez más en lo que es el mundo del desarrollismo inmobiliario. Vengo siguiendo el grupo 4S como un fanático hace muchos años, también participando de distintos congresos. Y bueno, la idea es tratar de acaparar todo lo que es NOA. Vamos a seguir, digamos, incursionando en todo lo que son las capacitaciones, los cursos, las consultorías. Así que nada, ansioso por ayudar, digamos, a todo este mercado de la comunidad que se integre y crezca. Gracias, Fer. Isaías, un placer tenerte acá, aunque sea a la distancia, pero se siente que estás acá cerca. Contanos Sí, en un las poquito. pantallas todo se siente cercano. Bueno, mucho gusto, soy Isaías, soy parte del departamento de definición de producto, que es una rama de investigación. Entonces, nosotros interpretamos estudios de mercado para poder llegar a propuestas interesantes que le generen valor al mercado. Podríamos decir que nosotros lo que hacemos son las recetas para generar proyectos exitosos, dígase que sean aceptados por el mercado y obviamente que también sean negocio para el desarrollador. Buenísimo, buenísimo, Isaías. Bueno, un poco a toda la audiencia, ya somos más de 73 somos. Vuelvo a sobre el tema de que apaguen por favor las cámaras para que Isaías nos va a compartir un material y entonces está bueno que no se trabe la presentación. La idea de hoy es juntarnos y analizar un poco de qué manera nos preparamos para lo que ya es hoy un futuro que ya no es más futuro. ¿No? Estamos ante una situación totalmente desconocida y de esta manera creo que Isaías un poco lo que nos viene a contar es cómo podemos descubrir o podemos llegar a cubrir una demanda y los tips, ¿verdad, Isaías? Bueno, tips, en realidad, un estudio bastante interesante, digamos, de todas las dinámicas y de todas los usos y los pensamientos que a partir de esta pandemia se han generado. ¿Ah? Claro. Bien.
creo que, bueno, se sigue sumando gente. Yo sigo admitiendo acá gente. Y un poco, Isaías, si vos crees que se fue Gaby, o está Gaby. Acá estoy. Ah, No, acá bien, estoy. bien. Bien, bien, bien. Te había perdido de la pantalla. Bueno, Isaías, te cedo el espacio, digamos, para que un poco nos cuentes lo que nos has preparado para nosotros. Claro. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, Sí, sí. ahí se ve la pantalla perfecto. Perfecto. Entonces, ¿iniciamos? Sí, sí, estamos en condiciones de iniciar, sí. Primero, bienvenidos a todos. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar esta presentación. Entonces, lo que vamos a ver específicamente es recalculando el mercado, cómo comprender la nueva demanda. Llegó una situación extraordinaria que nos vino a sacudir completamente los mercados al grado que incluso las construcciones están detenidas que ya estaban autorizadas. Hay que entender bien cómo nosotros podemos utilizar la investigación para que todas estas adversidades no se pongan en nuestra contra y saberlas aprovechar. Entonces, vamos a pasar. ¿Ustedes también ven las pantallas laterales o? No, solamente estamos viendo tu pantalla. Ya, perfecto. Entonces, vamos a organizar la información en 4 esquemas. La primera, vamos a hablar más del presente, cómo identificar áreas de oportunidad. Este es un poco teórico, no vamos a profundizar tanto. Cómo también es importante tener unas estimaciones o ideas de hacia dónde se está moviendo el mercado. De ahí la importancia de analizar no solamente cómo se encuentra el mercado, sino de sus tendencias, de cómo se encontrará después y cómo todos estos conceptos nos van a ayudar a nosotros definir un producto que sea un buen negocio inmobiliario y también de cómo la investigación nos puede ayudar para que nuestra comunicación con el cliente final, ya sea inversionista, ya sea un consumidor, sea más eficiente. Entonces, nuestro primer apartado se refiere a cómo identificar un área de oportunidad en el mercado inmobiliario. Entonces, nada más para poner esta gráfica ilustrativa, ustedes imagínense que la manera más eficiente para nosotros poder definir qué área es de oportunidad y cuál no, es cuando comparamos el inventario total de una zona o de una ciudad, depende del tamaño del proyecto, y lo segregamos por el precio promedio y por su nivel socioeconómico. Entonces, quiere decir que, por poner un ejemplo, si fueran de 120,000 a 140,000 dólares, tendríamos esta cantidad de inventario. Si nosotros solamente viéramos la oferta, entonces pensaríamos que cada lugar en el cual está este menor inventario puede ser un área de oportunidad, pero hay que analizar más datos para nosotros poderlo encontrar cuando nosotros identificamos la demanda de una zona o de una ciudad. Hay que hacer distinción de cuando hablamos de demanda, podemos estar hablando de las preferencias de mercado, de qué tipo de producto están buscando, o también nos podemos referir más bien a la estimación de demanda. ¿Qué quiere decir? Dado los ingresos de una zona o una ciudad y la cantidad de población que está buscando vivienda, es que nosotros podemos determinar la cantidad de unidades por rango de precio y nivel socioeconómico que el mercado puede absorber anualmente, es decir, todas las que se pueden vender en un año. Entonces, ya viendo no solamente la cantidad de inventario que tenemos por rango de precio y nivel socioeconómico, sino también cómo se va modificando esta demanda, esta capacidad de mercado, y entonces podemos determinar particularmente, yo tengo estas áreas blancas que están viendo como áreas de oportunidad en el cual tengo menor cantidad de competidores y el mercado me puede absorber. De hecho, hay una subdemanda, por así decirlo, de unidades en esta zona. Y también podemos determinar qué áreas o qué rangos de precios son en los cuales vamos a tener que esforzarnos más o ver de qué manera encontramos otro tipo de estrategias para situarnos en un área de oportunidad. También hay que entender que el mercado es cambiante, no solamente hay que analizar el presente, sino también cómo se va a estar moviendo este mercado. De ahí la importancia de conocer la estimación de cuántas viviendas se pueden vender anualmente, porque como pueden ver, nuestras áreas saturadas pueden ser áreas de oportunidad futuras y viceversa. Nuestras áreas de oportunidad pueden después verse saturadas una vez que más desarrolladores, más personas se den cuenta de que es un punto en el cual se están moviendo varias unidades. Esto del tiempo es principalmente crucial
para los proyectos de master plan. Nosotros llamamos proyecto de master plan a aquellos que requieren varias fases para poder completarse, ya sea porque la absorción del mercado es muy baja o porque el desarrollador cuenta con un pedazo de tierra Suerte, igual muy grande. yo te paso el contacto ese que tengo. Uy, ya Un lo beso, hasta silenciamos. luego. Ya lo silenciamos. Perdón, Isaías. No, no te apures. Entonces, ya cada desarrollador pensará su estrategia ideal. Algunos quieren velocidad de acabarse el terreno lo más rápido posible, otros no tienen tanta prisa y lo que quieren es que sus productos vayan aumentando de plusvalía y no les preocupa tanto la velocidad. Ya dependerá de cada quien y generalmente para quienes quieren velocidad de la venta de productos y acabarse la tierra más rápido, la solución más simple es definir varios productos que van a distintos segmentos y nosotros vamos a tener un producto de rango mínimo, de rango máximo y ver cómo a través del análisis de la oferta y la demanda nosotros ya podemos ir colocando estos productos en distintas fases. Hay algunos productos que, dada su naturaleza, vamos a poder hacer de manera simultánea y de nuevo acabarnos la tierra más rápido. Y entonces, no solamente hay que ver lo cuantitativo de cuántas unidades se venden, cuántas unidades existen en el mercado, sino también entender los competidores que tenemos en la zona de manera cualitativa, qué tipos de amenidades tienen, por qué está vendiendo, por qué no está vendiendo, qué mercado está atacando. Nosotros también vamos a ir hacia ese mercado, vamos a elegir otro, un sinfín de factores cualitativos. Al final de cuentas, nosotros entendemos que sería muy superficial solamente decir, hagan un proyecto con estas características porque las áreas de oportunidad nos marcan que este es el lugar más óptimo. Entendemos que hay otras limitaciones como lineamientos urbanos que te limitan la densidad, la cantidad de unidades, incluso los tamaños de unidades que puedes construir, el tamaño de la construcción, las preferencias del mercado, precio de construcción, el precio del terreno, las zonas aledañas al terreno y ya cada quien cómo haya elegido sus factores financieros. Y al final de cuentas, toda la suma de estos más las áreas de oportunidad nos dan nuestra oportunidad para hacer un negocio inmobiliario. Entonces, ¿qué pasa cuando alguna de esas circunstancias nos lleva a que nuestro producto tenga que localizarse en áreas de mercados limitados? Generalmente hay que buscar estrategias para salirnos de esas áreas limitadas, pero algo que quiero recalcar es que, de nuevo, la capacidad que tiene una zona o una ciudad para absorber cierta cantidad de viviendas anuales depende del ingreso y del tamaño de la población. No porque nosotros pongamos más producto van a nacer mágicamente más personas y hacerse adultos inmediatamente para poder comprar. Entonces, si nosotros entramos en un área que no tiene tantos competidores, podemos aspirar a un share de esa población mucho mayor. Aquí les ponemos de ejemplo 6 competidores. En cambio, si nosotros tuviésemos muchos más competidores, a pesar de que nuestro producto es destacado, también se va a limitar la cantidad de unidades que vamos a poder vender mensualmente y anualmente. Entonces, aquí les pongo de ejemplo una gráfica de cómo se distribuye el producto de vivienda en México. Y si bien podemos ver aquí de nuevo la gráfica de demanda contra el inventario que hay en cada rango de precios, vemos cómo aquellos que cuestan más de $320,000, por ejemplo, están muy por encima de esta gráfica de lo que puede absorber el mercado. Muchas personas están angustiadas porque sienten que el mercado inmobiliario de cierta manera está colapsando. En parte no es cierto y se debe a esto. Gracias a esta contingencia, a esta preocupación que tienen los consumidores, es que se ha revelado estos problemas que tenemos de no generar productos en las áreas de oportunidad o peor aún, no distinguirnos como producto a pesar de que estamos en un área limitada. Entonces, en el caso de México, estas viviendas de mayor precio se han visto que sus ventas se han disminuido y no solamente por la contingencia. Desde el 2017 ya veíamos una disminución en la venta de este tipo de productos. Al final de cuentas, lo que les quiero dejar con toda esta información es que el ofrecer
Cuando nosotros decimos que un consumidor prefiere una unidad de alto valor, un producto de alto valor, no nos referimos a un mayor precio, sino a que nos estemos dando el mejor producto de acuerdo a sus necesidades, expectativas y preferencias. Vamos a tener muchos productos que no van a saber distinguir si van a quedar en esta zona que llamamos de la muerte, que van a estar, digamos, en la nube gris de información que no lograron distinguirse, y va a haber otros proyectos que van a destacar solamente como commodities por el precio que tienen y van a continuar con una venta normal. Lo que nosotros queremos aspirar es a este tipo de proyectos de alto valor que saben a qué segmento de mercado van dirigidos y por tanto las características son adecuadas a ese segmento. Entonces, esto nada más es un resumen de ya todo lo que les dijimos, de la importancia de no solamente ver la oferta, de analizar el mercado a través del tiempo porque es cambiante, y también de cómo nosotros poder explotar esas áreas de oportunidad. Y si conocemos de antemano que nuestras áreas en las cuales queremos tener producto no están limitadas, ver cómo encontrar estrategias que nos ayuden a sobrepasarlo. Y no solamente aplica para la vivienda, también esto puede aplicar para muchos otros negocios inmobiliarios, dígase comercio, dígase oficina, industrial. Aquí nada más les puse un ejemplo del análisis que nosotros hacemos para comercio. Primero vemos una zona en específico alrededor del área, el área de influencia de un terreno sobre el cual vamos a trabajar, y entonces nosotros determinamos la cantidad de metros cuadrados de oferta instalada y los segregamos también por qué tipo de giro de comercio es, si es una tienda ancla, si es gastronomía, si es moda, en fin. Y entonces, en función al gasto que tienen las personas de esta zona, podemos determinar qué tantos metros cuadrados puede resistir una zona sin que se colapse y sin que haya problemas. Y después nosotros de ese análisis ponemos la oferta instalada contra la demanda, y ya dependiendo de qué otros datos contemos nosotros complementarios, ya podemos segregar por qué tantos metros cuadrados por cada uno de estos giros de comercio puede haber. Aquí les ponemos de ejemplo, entretenimiento, hay una gran cantidad de oferta, pero también una demanda que no se equipara a esa oferta, entonces tenemos una concentración de metros cuadrados mucho mayor que en cualquiera otra de estas zonas, nada más en el ejemplo ilustrativo. Y no solamente vemos qué necesidades tiene una zona, sino también en el caso de productos mixtos, qué tipo de producto prefieren los compradores, qué tipo de producto hay en la zona, cómo podemos complementar, cómo incluso a pesar de que esté limitada de nuevo un área como gastronómico, cómo podemos nosotros traer otro tipo de conceptos más innovadores, más hacia un segmento que nos pueda revertir esas limitaciones. Y una vez que nosotros tenemos una radiografía de cómo se complementa este mercado en el presente, no hay que olvidar también cómo se va moviendo el mercado, las tendencias, cómo nosotros podríamos destacar en un futuro. Y hay un sinfín de información que nosotros podemos explotar para nuestro beneficio. Puede haber aquellas de cómo van evolucionando los tipos de hogares en distintas ciudades o zonas, el tipo de consumidor, los hogares multifuncionales, incluso cómo estos consumidores han cambiado las plataformas a través de las cuales compran. Por ejemplo, para el 2030 se calcula que el 24% de los hogares serán conformados por una sola persona. Al analizar que hay mayores tasas de divorcio, que el 24% de la población de todo LATAM va a ser de millennials, de cómo hay una gran penetración de mercado por parte del Internet en toda Latinoamérica, y también de las preferencias de las personas hacia hacer compras no solamente básicas, sino también inmobiliarias a través de estas redes, y cómo se va a ir modificando nuestra comunicación con ellos y el tipo de productos que nosotros podemos ofrecer. Análisis demográficos, de ver cómo está evolucionando la población para poder determinar cuál es el producto más adecuado. Si podemos ver en distintas zonas de Latinoamérica, Colombia, Panamá, Argentina, Tucumán específicamente, cómo nuestras poblaciones más jóvenes se han ido reduciendo y cómo tenemos una población mayor cada vez. También entender cómo, si un producto está en función al tipo de mercado al que va dirigido, entender que no podemos seguir haciendo el mismo producto. Estamos presentando en toda Latinoamérica
una disminución en la tasa de fecundidad, un aumento en el índice de envejecimiento y un aumento más o menos estable de la tasa global de participación, es decir, la cantidad de población que tenemos activamente empleada. También muchas personas todavía no se convencen de hacer productos verticales y siguen yéndose a las periferias para los productos horizontales, pero también nosotros tenemos registrado que las decisiones de vivienda donde las personas habitan, la vertical ha ido en aumento en comparación con otros años. Si bien hay algunos que tienen aumentos decentes como México en todo el país de 6% a 7%, también hay lugares como Argentina que de un 19% de vivienda vertical ha aumentado a 29% y específicamente de nuevo Tucumán también ha tenido una tendencia similar en un gran incremento de la vivienda vertical. También entender que cada generación tiene distintas preferencias y también no solamente de productos que buscan, sino también de la manera con la que nosotros nos comunicamos con ellos para convencerlos de una venta. Entonces, en este momento nosotros nos situamos en un lugar en el cual la generación X y la generación millennial son las que están dentro de esta población económicamente activa y que pueden ser nuestros consumidores principales o que serán nuestros consumidores principales en los siguientes años, y la importancia de nuevo de las tendencias, porque este segmento de la población no se va a quedar para siempre, va a ir disminuyendo y vamos a tener otras generaciones como la Z o la Alfa que van a contar con mayor presencia dentro del mercado, y de nuevo las preferencias no son estáticas, hay que estudiarlas. Y aparte de las preferencias y de las generaciones, hay que analizar también otra variable que se llama etapa de vida. Las necesidades y preferencias y expectativas de un segmento de mercado van a variar de acuerdo a la etapa de vida. Por ejemplo, pueden ser solteros jóvenes que son entre 25 y 35 años, pueden ser parejas jóvenes sin hijos entre 25 y 35 años o parejas con hijos de 0 a 10 años. Dependiendo de la etapa de vida, de nuevo, es el tipo de producto que nos va a estar exigiendo este mercado, y podemos ver que específicamente para Tucumán la mayor cantidad de la población se concentra en las parejas con hijos pequeños en casa de 0 a 10 años. No necesariamente por ser el grupo más grande tenemos que ir dirigidos hacia ellos. Cada zona tiene distintas concentraciones de población dependiendo de las amenidades con las que cuente. Puede haber unas zonas en las cuales hay muchos jóvenes y pocas familias y viceversa. Entonces, también hay que analizar no solamente etapa de vida, condiciones demográficas, sino también cómo se va modificando nuestro tipo de comprador. No pudimos encontrar para Latinoamérica, pero les ponemos este ejemplo de Reino Unido, de cómo se ha modificado la cantidad el tipo de esquema de vivienda para las familias, dependiendo del año. Entonces podemos ver que hay personas que ha ido en aumento, que cuentan con una vivienda que ya pertenece a ellos, otros que siguen pagando el crédito, otros que rentan, otros que rentan con un compañero, otros que viven en casas de estudiantes o que viven todavía con sus padres, y vemos cómo la renta a través de los años se ha ido incrementando. Pero esto es para todas las familias. Cuando solamente analizamos a las familias de millennials que están entre 25 y 35 años, vemos una disminución dramática en la cantidad de personas que cuentan con una vivienda, las que están pagando, y miren cómo se incrementan de manera exponencial la cantidad de viviendas rentadas, ya sea con un roomie o solos, y también la cantidad de personas que aún viven con sus padres. Entonces, al final de cuentas, como les digo, todas estas tendencias nos van a ayudar a determinar cuál es el mejor producto para una zona y saber si ese producto seguirá siendo vigente para un futuro. Al final de cuentas, hay muchas perspectivas de mercado que nosotros podemos tomar en cuenta, pero específicamente para Argentina, nosotros creemos que estos precios de vivienda van a bajar, no de la oferta existente en sí, sino que la gente va a estar más reservada en el tipo de productos que puede comprar, y vamos a tener que hacer productos más económicos. También cómo se va a reducir la cantidad de inversionistas que confían en este real estate. También el retraso de nuevas obras puede significar un gran incremento del costo financiero, pero también vemos otras cosas positivas, como a pesar de que la gente no va a estar tan dispuesta a invertir o comprar en inmuebles,
se va a incrementar la cantidad de oferta de viviendas de alquiler y también debido a que va a haber muchas personas que están buscando liquidez en estos momentos de contingencia sanitaria, va a haber una oportunidad de inversión en terrenos de personas que quieran venderlos. Y al final de cuentas, ¿para qué nos sirve toda esta información? Toda esta información nos sirve a menos de que nosotros lo aterricemos a un producto que sea deseable para el mercado. Entonces, ¿cómo se diseña este producto? Nosotros contamos con 3 niveles de diseño de producto, el cual se refiere producto nuclear, que son... Hola. ¿Se escucha? Sí, ahí. Sí, es que me aparecía silenciado. Ah, caray. Bueno, todo lo que es al interior de la vivienda, el producto ampliado, que son todas las áreas comunes de amenidades, y el metaproducto, aquellos intangibles, plusvalía, diseño, el look and feel del proyecto. Al final de cuentas, nosotros tenemos que aterrizar este tipo de producto tomando diferentes fases o distintos niveles, y lo que vamos a tomar en consideración, como ya les decía, es el tipo de comprador. Renta, compra, es inversionista, es la primera vez que invierte, es la segunda vez, es su primera vivienda, es su segunda vivienda, es la etapa de vida, su nivel socioeconómico, cuál es el ingreso que percibe cada mes y por tanto el tipo de proyecto que puede conseguir, el estilo de vida y otras preferencias demográficas, y todo esto nos va a sumar una definición clara de hacia qué segmento vamos dirigidos. Y al final de cuentas lo que queremos nosotros es que si tú desarrollas un producto, tengas muy en claro hacia qué tipo de mercado vas, porque cada uno de estas etapas de vida, cada uno de estos compradores tiene necesidades distintas, tanto de metros cuadrados, tanto de precios que puede pagar, de elementos que está buscando en las áreas comunes y cómo nosotros podemos poco a poco ir complementando absolutamente todos estos conceptos con un producto decente. Y muchas personas creen que solamente innovar por innovar es suficiente para nosotros atraer la atención de un mercado, y no es cierto. Al final de cuentas, la mayor cantidad de las innovaciones que nosotros podemos hacer es realmente porque vamos dirigido a resolver necesidades específicas de un segmento de mercado. Aquí les estamos poniendo en pantalla un proyecto en el que trabajamos en Panamá, More, que está en vía Argentina, y esto está destinado a un tipo de consumidor que llamamos inversumidores. ¿Qué quiere decir? Que ellos ocupan parte de la vivienda y rentan alguna habitación para que eso les pueda apoyar a pagar su crédito hipotecario cada mes. Entonces, este tipo de esquemas específicamente se conoce como lock-off. Va a haber inversionistas que lo van a querer para rentar una zona y otra zona. Va a haber quién va a habitar en una zona y rente a otra parte. Lo interesante de lock-off es que tú tienes un solo apartamento con una entrada común, con un vestíbulo común, y ya después cada persona se dirige a su respectivo espacio, y entonces el habitante no tiene que ver a sus inquilinos, que este esquema que le llamamos Airbnb friendly realmente se vuelve más relevante ahora con el COVID para aquellas personas que tengan que convivir con inquilinos que ya no tengan que hacerlo. Se vuelve de manera más segura para que no los contagien. Y también dependiendo de, por ejemplo, qué etapa de vida, en qué etapa de vida está el consumidor, es qué tipo de funcionalidades pueden ser. Si bien estas dos unidades son de lock-off, si ven una cuenta con una recámara y un espacio flex, que es una recámara más pequeña o también puede ser un estudio, que podría verse como para inversores jóvenes, en contra de este mismo producto, pero dirigido a familias ya con 2 recámaras más amplias. Entonces, de nuevo, entendiendo que cada zona de una ciudad atrae a distintos segmentos de la población, por eso es muy interesante analizar nuestro sitio, analizar nuestra zona para poder llegar con propuestas interesantes. Aquí les estamos poniendo un mapa específicamente de Monterrey, como la zona centro es donde ha crecido más. Bueno, ha presentado un crecimiento interesante en familias. Esta zona de acá que se llama el Obispado, que se ha incrementado principalmente para parejas jóvenes y para jóvenes, precisamente porque muchos de ellos trabajan
en esta área de aquí financiera, entonces les queda más cerca que el resto de la ciudad. Y también cómo se han movido, ya sea empty nesters o familias en otras zonas, porque resuenan con su etapa de vida y lo que están buscando. Y al final de cuentas, ¿por qué es importante? Porque cada segmento cuenta con necesidades particulares y necesidades diferentes. Aquí les estamos poniendo un ejemplo, un concurso que se hizo 100 maneras de hacer 100 metros cuadrados, y vemos cómo estos mismos 100 metros cuadrados pueden modificar su funcionalidad, su tamaño, su compartimentación, dependiendo de qué tipo de proyecto tengamos. Por ejemplo, lo que les decíamos de los productos de Loco, de cómo 100 metros cuadrados pueden ser 2 lofts de 50 metros cuadrados, cómo puede haber 3 recámaras por una persona que está buscando estos 100 metros cuadrados, cómo podemos tener un área para inversionista de low-cost y los otros 75 para que habite, de plano compartimentar esos 100 metros cuadrados en 25 metros cuadrados, en fin. Hay un sinfín de mezclas que nosotros podríamos realizar, y la manera más sencilla de hacerlo es entender el mercado al que vamos dirigido. Al final de cuentas, como les decíamos, todas estas preferencias van cambiando, y por eso es importante investigar y saber a qué vamos dirigidos. Si bien la generación X hemos visto que se casaban más temprano que otras nuevas generaciones como los millennials, que percibían una primera vivienda, aunque no fuera de calidad, solo lo que querían era ya tener una inversión temprano en su vida, y ya después esperaban para tener la segunda vivienda o la vivienda de sus sueños. Ya más avanzada su edad, ya estaban buscando productos en áreas vacacionales para ir a pasar el fin de semana, y al final las viviendas de retiro, ya deshaciéndose de todo este producto para poder estar en un lugar relajado para disfrutar el resto de su vida. Y hasta ahorita el mercado millennial no ha seguido precisamente esta misma tendencia que generaciones pasadas. Ahora vemos más que las personas están en vivienda en renta, que están retrasando el matrimonio mucho más que generaciones anteriores, y que en vez de comprar una primera vivienda que no consideran de calidad, están ahorrando para comprarse una primera vivienda mucho después que otras generaciones, y tenemos que analizar cómo se va a terminar moviendo el resto de este mercado a lo largo de su vida. Al final de cuentas, como les decíamos, la gente está retrasando la compra de vivienda aparte de sus ingresos, porque está esperando la vivienda perfecta que se acomode a su estilo de vida. Y entonces, por eso es importante los estudios de mercado, estudios de preferencia, que nos dictaminen cuáles son los principales factores de compra, para nosotros usar esos factores de compra a nuestro beneficio, y que sean, por ejemplo, el concepto principal del proyecto, o que nosotros consideremos principalmente esos factores. Aquí les ponemos un ejemplo. Muchos me preguntan siempre cuando preguntamos el precio de venta si no nos sale en todos los estudios que es el principal. Si bien es cierto que hay mercados que cuentan con limitaciones de ingresos, y que en función a eso es el tipo de productos que pueden conseguir, no necesariamente es el principal factor de compra. Por ejemplo, hay 5 proyectos, y uno de esos proyectos resuena más con el estilo de vida y con las preferencias de cierto consumidor. A pesar de que están en el mismo precio, se va a ir por ese producto. Y hay infinidad de factores que nosotros podemos analizar. Ahora, entrando puntualmente en cómo se podrían modificar los factores de compra de estos consumidores a raíz de la cuarentena, principalmente en vivienda vertical, pues hasta ahora podemos hacer solamente estimaciones en función a esas tendencias que hemos visto. Pero algo que me llama bastante la atención es esta cita: el diseño actual de la vivienda asume que su ocupante pasará mucho tiempo fuera de la vivienda. Entonces, asume que la ciudad es una extensión significativa del metraje de la vivienda. Entonces, muchos consumidores han pasado por alto ciertos defectos o ciertas deficiencias espaciales o conceptuales de su torre, porque le agrada una zona. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de emergencias sanitarias en las cuales estamos completamente confinados a espacios que no estuvieron diseñados para que pasáramos todo el tiempo dentro de ellos? Al final, podemos, en lugar de hacer tantas preguntas, podemos segmentar las dolencias de mercado
que podrían volverse las necesidades del futuro en aquellas que son espaciales, que hay cierta deficiencia dentro de sus apartamentos, deficiencias conceptuales en función al metaproducto y de cómo las actividades o comportamientos se han modificado a causa del encierro. Una tendencia que nosotros mencionábamos mucho en 4S era que las cocinas por las nuevas generaciones ya casi no se usaban y que terminaban siendo más un telón de fondo, un diseño bonito, no tan funcional para los departamentos. Y ahora con esta contingencia que muchas personas se han visto en la necesidad de cocinar su propia comida y darse cuenta de que sus cocinas no son tan cómodas, pues de nuevo es una dolencia presente que hay que observar cómo va a evolucionar y si podría modificar el tipo de productos que nosotros ofrecemos en un futuro. Aquí les ponemos algunos ejemplos, no quiero profundizar en ellos, pero cada uno de estas dolencias de mercado, ya sea espaciales o de actividades que se ven limitadas o conceptuales, van a modificar de distinta manera dependiendo del tipo de comprador que estemos buscando. Van a afectar más algunas en venta, otras en rentas, otros en el esquema de co-living. Van a modificar el tipo de producto que nosotros podemos ofrecer. Y nada más dando algunos clics, ya hay muchos especialistas que están especulando sobre cómo sería la tipología o la vivienda post-COVID. Entre ellos, que las escaleras de emergencia van a contar con el suficiente ancho para que las personas no tengan que entrar en contacto. Ponen también que ahora va a resurgir la necesidad de un buffer entre exterior e interior que nos protejan de este exterior infeccioso. También de cómo deberían de estar las unidades de las recámaras más amplias, principalmente en renta o en co-living, para que las personas puedan dormir y tengan espacio para realizar distintas actividades de manera privada. Algunos incluso creen que vamos a tener los baños como en países como en Canadá, que están separados por funcionalidad, no está todo junto en un mismo espacio, retomar la ventilación cruzada, las áreas exteriores y la iluminación natural. Pero si pueden ver, este producto de ensueño cuenta con un metraje que está muy fuera de las posibilidades de una gran cantidad de la población, principalmente en Latinoamérica. Entonces no es suficiente con conocer los ideales o una buena idea de cómo puede ser estos departamentos futuros, sino también entender cuáles son las necesidades de mercado. Entonces, el mensaje que les queremos dejar en esta sección es que una buena idea no garantiza un proyecto exitoso. Hay que analizar, aterrizar estas ideas que nosotros tenemos a las necesidades y posibilidades de un segmento de mercado, enfocarse en una propuesta de valor que resalte los principales factores de compra. Si a tu mercado lo que más le influencia es tener recámaras amplias, pues quizá esta idea sea buena, pero si lo que le interesa es más la amplitud en áreas comunes, pues tampoco hay que darle más metraje a donde los compradores no perciben un valor. Analizar qué tipo de comprador contamos y para brindarle un producto innovador a la medida de sus necesidades. Como de nuevo les digo, no es solamente innovar por innovar, es saber cómo afectan nuestras innovaciones a la vida de unas personas y qué les estamos solucionando. Y a pesar de que tengamos una buena idea, de nuevo, tomar en cuenta la capacidad de mercado y los factores externos que puedan determinar la naturaleza de ese producto que nosotros podemos ofrecer a cierto segmento de mercado. Y al final de cuentas, como les decíamos, el conocer el segmento al que vas dirigido no solamente te facilita la conceptualización del proyecto, el tipo de producto que vas a tener, sino también la manera y el mensaje que tú puedes dar. Dependiendo de cada generación, es diferente el discurso de venta que nosotros podemos usar. Las personas mayores van a pedir que les hables de usted y que se enfoquen en describir más el producto. Las generaciones más jóvenes quieren hablar de tú, estar en condiciones iguales y no se preguntan tanto por el producto, sino de comentar qué necesitan ellos y cómo un producto puede resolver esas necesidades. Y aquí les ponemos un ejemplo de cómo también conocer tu segmento de mercado ayuda a que tú hagas tu propuesta de marca, tu concepto de marca, tu discurso de ventas. Esto es un proyecto en México que va dirigido hacia empty nesters, es decir, padres que ya sus hijos no viven en casa.
esquema de segunda vivienda. Vemos de nuevo cómo los elementos, las simbologías, la publicidad va específicamente dirigida a ellos. Esta marca va dirigida principalmente a las familias con hijos de 0 a 10 años específicamente, y de nuevo, cómo esta representación gráfica y los elementos que mostramos del producto nos ayudan de nuevo a comunicarnos con este mercado. Y también, por ejemplo, mercados más jóvenes, el tipo de tipografías y elementos que se usan para la publicidad y las aplicaciones de marketing. De nuevo, al final lo que nosotros queremos generar es el efecto de reflexividad, es decir, que las personas se sientan identificadas con un producto para generar una venta, una respuesta emocional. Y les podemos poner de ejemplo, en el área centro de Monterrey, un desarrollador, Coinox, tiene varias torres que están vendiendo de manera simultánea, y cada una de ellas va hacia segmentos diferentes, y a pesar de que hay etapas de vida similares, también hay prioridades o estilos de vida diferentes y cantidad de amenidades que ofrecen. Al final de cuentas, estos 3 proyectos toman en cuenta el tipo de comprador al que van dirigidos, la etapa de vida a la cual van dirigidos, su estilo de vida, sus preferencias, el tipo de producto que están buscando, las áreas comunes, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, la investigación es una herramienta contra la incertidumbre, más aún en este tipo de circunstancias de crisis sanitaria, y no hay espacio en el negocio inmobiliario para la adivinación. En serio, es mucho, mucho más fácil poder llegar a un concepto y tener la garantía de que va a ser un buen negocio, de nuevo, si nosotros analizamos este mercado, hacia dónde se va moviendo, qué tipo de producto quiere nuestro comprador. Y ya para finalizar este segmento, la importancia de la investigación en el mercado nos ayuda a entender el tipo de negocio que se puede desarrollar sobre un terreno, e incluso evaluar si la compra de un terreno es buena. Hay muchas personas que compran un terreno a precios muy elevados porque creen que pueden sacarle vivienda de un precio mayor, y no necesariamente es el caso. Puede ser que tu mercado esté limitado y que no vas a poder mover esas unidades como tú lo habías estipulado, y termina siendo un mal negocio. También permite identificar los vacíos de mercado, las áreas de oportunidad para desarrollar proyectos extraordinarios alineados a un mercado meta. También nos facilita bastante el diseño y la conceptualización de proyectos de valor para un segmento en específico. También facilita poder hacer productos innovadores, no solamente de nuevo tener una buena idea, sino tener la certeza de que esa buena idea va a funcionar. También te permite proyectos, por así decirlo, blindados contra el futuro, es decir, que tiene en cuenta las tendencias y que se puede adaptar fácilmente a estas fluctuaciones del mercado. Facilita el desarrollo de marcas con reflexibilidad, que las personas se sientan identificados, y contribuye a desarrollar las estrategias de venta en función de las necesidades y preferencias de un segmento de mercado. Y en el caso de Masterplan, poder tener la certeza de cómo iniciar nuestra primera fase y cómo conceptualmente va a ir evolucionando este proyecto. Y al final de cuentas, todo ese proceso de conceptualización que hacemos en 4S empieza precisamente con este estudio de mercado, de oferta y de demanda, y toda la información que nosotros obtenemos de esta fase nos ayuda desde su conceptualización hasta su comercialización. Y sería todo. Muy bueno. ¿Qué te pareció, Gabriel? Muy bueno, muy bueno. La verdad, creo que es sumamente claro y explicativo, ¿no? Hiciste una maratón. Sí, ha sido bastante ágil, te diría, sorteando obstáculos de micrófonos y de cámaras prendidas también. Bueno, sí, espero que no se hayan aburrido. No, muy interesante, muy interesante. Perdón, Gaby. Isaías, la conclusión es muy gráfica, digamos, en los 8 puntos, eso del final, claramente donde te determina
el éxito, digamos, ahí esos 8 puntos, déjala ahí por favor a la pantalla. Y Gaby, te cedo el lugar, digamos, un poco para hacer el análisis de esto. Creo que siempre hay posibilidades de error, pero cuando uno minimiza las posibilidades de error es donde está el éxito, ¿no? Claro. Seguro. Mirá, básicamente nosotros lo que intentamos siempre es evitar que un mercado quede compitiendo solamente por precio, ¿no? Algo que hemos visto en varios lugares, inclusive en Tucumán, ¿no? Donde después de haber estado allá por diciembre y después de haber cambiado ideas con algunos actores del lugar, noto, ¿no? Esa posición en competir por precio. Y cuando eso ocurre, nos empezamos a salir de nuestro negocio, que es el real estate, y entramos en una variable de negocio que para nosotros es desconocida, que es el negocio de las finanzas, ¿no? Y entramos a ver ya los productos, todos como commodities, y los clientes empiezan a buscar en ellos renta, resguardo y rentabilidad, y ya en ese momento se desvirtúa nuestro negocio principal, que es hacer real estate, ¿no? Como bien decía Isaías, y creo que es otra de las cuestiones para resaltar, es que cuando por lo general con esfuerzo se hacen los estudios de mercado antes de lanzar los proyectos, porque si yo creo que hay algo que todos queremos, los corredores y los desarrollistas, es vender, y cuando por lo general se hacen los estudios de mercado, se termina relevando la oferta que hay, lo que hay en el mercado. Pero de esa manera, como bien decía Isaías, al no relevar la demanda, puede que no estemos relevando productos que la gente realmente quiere, porque simplemente todavía no están en el mercado. Así que bueno, es muy importante esto, ¿no es cierto?, de terminar haciendo el estudio de oferta, pero también el de demanda, porque ahí es donde encontramos los secretos del mercado, ¿no? Esos nichos que nos permiten hacer productos que verdaderamente tienen absorción, y que tienen absorción porque existe una demanda y no simplemente porque los vendemos baratos o porque los vendemos con una rentabilidad que a veces hasta llega a ser peligrosa. Estoy en Córdoba, ¿sí? No, sí, disculpa. Te decía que no los estoy viendo, ¿eh? O sea, veo solo la presentación. No sé No, si estamos ahí todos, tenés que ampliar un poquitito al lado derecho, tenés una especie de slide ahí para ampliar la pantalla y quizás te puedes ahí, a veces la cámara tuya, para el otro lado. Hay unos bueno, cuadraditos. Bien, bueno, decía que estoy en Córdoba y lamentablemente durante el año pasado pudimos ver cómo 4 o 5 desarrollistas terminaron mal, digo, no pudieron terminar sus proyectos, algunos de ellos hasta están presos, y es producto de que el mercado los empieza a poner contra el rincón, más allá de que habrá algunos que no serán todo lo honorable que corresponda. Pero yo creo que mayormente, y es algo que es muy peligroso, es que empezamos a arrinconarnos contra la variable precio. Y ahí es cuando digo, ¿no? O sea, hacer el estudio, analizar cuál es la demanda, más que cuál es la oferta, nos da la posibilidad de encontrar esos nichos que nos saca de esa trampa mortal que es la competencia por precio, ¿no? Sí. Hay algunos aspectos que son básicamente patrones comunes que vemos que se repiten mucho en el mercado inmobiliario, por lo menos regional del NOA, y creo que en gran parte del país de la Argentina. Como vos bien decías, muchos desarrollistas tratan de apostar, digamos, a la creación de productos financieros, escapan en muchos casos, digamos, a la metiera o al conocimiento de un desarrollista, y más en una Argentina que es cortoplacista, y en donde uno no puede hacer futurología de estas cuestiones macroeconómicas. Por otro lado, se ve mucho, se repite el patrón de que el desarrollista está convencido de que la única persona, digamos, que puede ser su cliente, ese famoso segmento de Friends and Family,
O sea, el que compra la familia directa o indirecta, o tus amigos, o los amigos de tus padres o de tus amigos. Pero deja de considerar, digamos, justamente aquellos otros segmentos a captar, que son los nichos, como bien vos estás diciendo. Para poder captar o cooptar y ser, de quien en cierto modo, hegemónico, digamos, en la captación de los nichos, hay que trascender, digamos, a la visión de la creación de un producto inmobiliario comoditizado. Nosotros estamos acostumbrados mucho a repetir las mismas tipologías porque creemos que el mercado va a tener el mismo ritmo de absorción porque al desarrollo lindero vecino le ha ido bien. Pero le cuesta mucho entender de que en la comprensión, digamos, de la demanda, de las necesidades, de los usos y costumbres, de los nuevos patrones de comportamiento, puede estar el secreto o la llave para poder, digamos, tener, digamos, una venta exitosa y trascender. Entonces, un poco resaltar esto de que no hay que quedarse, como es lo típico en la Argentina, que a lo sumo uno llega al estadio de un estudio o un censo de oferta de mercado, desestimando al análisis de la demanda. A lo sumo, un estudio de oferta de mercado nos permite saber cuál producto o cuál desarrollo ha sido más aceptado o validado, pero de modo alguno nos permiten interpretar las nuevas tendencias en función, digamos, de los nuevos requerimientos de mercado. Claramente ahora, si uno se hace la pregunta, si acaso creen que no se producirán cambios, digamos, post-COVID-19 en los nuevos requerimientos o expectativas de los nuevos usuarios. Suceden muchas cosas en cuanto al aislamiento y que claramente han determinado un nuevo mindset, digamos, en la estructura mental del usuario de inmuebles, ¿no? Seguro, seguro. Fer, ahí se me está viendo a mí, ¿verdad? Sí, 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 ahí estamos. Bueno, seguro, yo creo que incluso me recuerdo, y a lo mejor los que tuvimos la oportunidad de vivir, la época en la que pasó la desgracia del atentado de las Torres Gemelas. No sé si ustedes, bueno, son un poco más joven que yo, pero seguramente puedan acordarse. En ese momento, los que estábamos en el negocio de real estate, ya suponíamos que, y se decía, ¿quién va a querer ahora trabajar de nuevo en una torre tan alta? Después de esto van a modificarse. Bueno, sin duda que van quedando secuelas de las cosas, ¿no? Y yo creo que de esta crisis que estamos viviendo van a quedar secuelas. Pero como decías vos, ¿no? Está en nosotros y creo que nosotros tres compartimos el hecho de ser corredores inmobiliarios. Está en nosotros tratar de colaborar con el desarrollista, tratar de llevarle la demanda real del mercado, que muchas veces no es la oferta, que es simplemente censa, para que los productos que desarrollen sean realmente productos que tienen mercado, que se vendan, y que no sea un producto commodity que simplemente estás sesgado por la voluntad de compra de un cliente que lo va a tener específicamente como un producto financiero. Hay productos que son de real estate y creo que está en nosotros educar de alguna manera a esos desarrollos para que realmente sean productos de real estate y no netamente productos financieros, que es lo que está pasando, ¿no? Ahí te pido, Hay Gaby, algo, hago un análisis ahí concreto. Creo que claramente, como vos decís, la demanda la manejamos o la tenemos más a mano los corredores inmobiliarios, que tenemos un contacto directo con el que propiamente dicho demanda el producto, y no un solo producto, sino que son varias personas distintas con las que manejamos, diferente el desarrollista que crea un producto y tiene la demanda sobre ese producto y no analiza todo el entorno, digamos, tiene más difícil ese análisis, ¿no? Y un poco el otro día conversando, me pedía ayuda un amigo, me dice, che, quiero construir y vender una casa. Acá en Tucumán están en auge los countries y los barrios cerrados, y en Yerbabuena sobre todo. Y quiero juntar con un amigo y juntar inversores y construir una casa. Y le digo, ¿y por qué una casa? Y bueno, porque todo el mundo quiere una casa. Le digo, sí, todo el mundo quiere una casa, pero también todo el mundo quiere un departamento en Yerbabuena que no hay, quiere pagar
$50.000 un departamento y no hay que, o sea, le digo, y como que en ese momento, en esa charla, se le creó una duda, digamos, al tipo de decir, che, voy a lo seguro que es construir una casa y ponerla en venta en un lugar donde hay otras 150 casas en venta, o creo un producto distinto y Sin disruptivo, duda. que innovar no significa aplicar tecnología y poner cámaras en las puertas, sino es pensar algo distinto y satisfacer esa demanda, ¿no? Creo que ahí está la diferencia. Sin duda, y comparto absolutamente y te agrego que es muy notorio en nuestros mercados cuando no se hacen los estudios que corresponden y tratamos de innovar creyendo que estamos haciendo esto cuando de alguna manera copiamos lo que otros aparentemente hacen como innovación, ¿no? Y para sintetizar, digo que me ha tocado estos días, hicimos con Abraham 17 Doctor 4S, ¿no? O sea, revisamos 17 proyectos. 4S tiene intervenido 1.800 proyectos a la fecha y ha participado alrededor de 4.000. Pero bueno, nosotros acá nos pusimos la semana pasada y revisamos 17 productos. Y como decía, ¿no? Por ahí veo algunos proyectos que hacen un esfuerzo de innovar, haciendo simplemente lo que hacen otros que innovan, ¿no? Y ahí es donde se arman unas tremendas ensaladas. Llegamos a ver productos netamente dirigidos a más 50 o más 60, pero que al momento de ser comunicados, como está de moda comunicar con los millennials, todo lo que tiene que ver con su branding está en referencia a ese segmento. Entonces, sí, estoy innovando porque estoy haciendo un producto que comunico a los millennials, pero sin embargo el producto no es para millennials. Entonces digo, ¿no? En muchos aspectos, recalcando y repitiendo sobre la necesidad de verdaderamente estudiar el mercado, ¿no? Salirnos de lo que creemos, porque eso es una trampa mortal. Analizar el producto, lo que se va a hacer o cómo se va a vender desde nuestra misma visión de corredores, desde el punto de creer que sabemos lo que estamos haciendo y no darnos lugar a la pregunta, ¿no? ¿Será que lo que creemos es así? Claro. ¿Será que no hay otra posibilidad de competir? Digo, ¿no? Y ahí es donde creo que nos obliga necesariamente a hacer estudios, ¿no? Sí, con relación a lo que dice Gabriel, en esto también se advierte un poco, trayendo un poco a colación lo que estaba hablando antes, de que es patrimonio en gran parte, digamos, de los desarrollistas de mercados no tan desarrollados a nivel nacional como bueno, en algunas regiones, excepto Córdoba, Rosario y Buenos Aires, que tienen más incorporados, digamos, esta necesidad de la visión de la innovación, que le llama 4S, que pone mucho énfasis en el estudio, en la creación de productos humanocentristas, con todas las necesidades, todo el bienestar y todo lo que el uso y costumbre y patrones de comportamiento que requiere la creación de un producto inmobiliario. Lo que rige, digamos, en los mercados como nuestro, por ejemplo, es que pone mucho acento en la viabilidad económica, financiera de los proyectos, o en la factibilidad técnico-legal, cuando en realidad todos los proyectos tienen que iniciar por un estudio de deseabilidad, o sea, ¿para quién es este producto inmobiliario? ¿Para quién va a ser desarrollado? Tomando en cuenta todas las variables de rango etario, nivel socioeconómico, etapa de la vida, variables psicográficas, los factores aspiracionales, sociales, las nuevas demografías de las nuevas generaciones y tribus urbanas. Y es ahí donde se advierte que quienes se animan a trascender y a captar esos nichos es donde se advierte el mayor éxito, digamos, comercial. Así que, por ejemplo, veíamos con Gabriel, hablando de estos 17, 18 proyectos que fueron objeto de estudio hace poco, tanto a nivel nacional como de otros países, se advertía que ponía mucho énfasis, por ejemplo, la bajada de línea que se veía desde México, que se ve muchos proyectos arquitectónicos. O sea, mucho énfasis en la arquitectura, en la fachada, en la distribución funcional, pero claramente estaban obviando muchas variables que en definitiva eran lo que iban a permitir validar el producto ante el mercado. O sea, se comenzaba de atrás para adelante un proyecto.
Así que, bueno, es importante tener siempre, no perder el enfoque en la visión de la innovación y la deseabilidad del mercado, y a posteriores vendrán los análisis de viabilidad económica, financiera y factibilidad técnico-legal o arquitectónica. Totalmente de acuerdo, Fer. Totalmente, Fer. Bueno, también me interesa agregar a lo que decís, ¿no es cierto? Que es nuestra responsabilidad de alguna manera, desde donde estamos, todo lo que integramos esta cadena de valor, entenderlo, para poder ser más útiles, pero ser más útiles de alguna manera en el momento que empiezan los productos a gestarse, ¿no? Y trabajar más interdisciplinariamente y tratar de que los corredores y las inmobiliarias formen parte de la mesa de los desarrollos. Necesitamos trabajar todos en equipo. Y sobre todo creo que necesitamos dar buenas noticias, máxime en este momento. El optimismo en nuestra industria es esencial. Dependemos más del clima de negocio que del dinero en sí mismo. Entonces, dar buenas noticias, determinar con precisión qué quiere el mercado para que no fracasen los proyectos. Creo que son todas las herramientas que tenemos para que realmente nuestra querida industria del real estate se separe un poco de la netamente financiera, ¿no? Y nos permita a los arquitectos crear, a los ingenieros construir, a los corredores vender, todos en un marco de buenos negocios, ¿no? Y no al filo siempre de la navaja, tratando de ver cómo hacemos para sacarle 1 metro cuadrado a un departamento para que entonces esté dentro del marco del precio o ticket que corresponde, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y digo con esto, para complementar, ¿no? Que tenemos que buscar qué buenas noticias hay para dar. Las malas ya las da el noticiero. A ver, es una oportunidad única, como dijimos el otro día en una de las charlas, una oportunidad única, como pasó en el 2001. El que tiene ahorros no va a tener tan fácilmente otra oportunidad para negociarlos de la manera que los puede negociar hoy. Los que son desarrollistas van a tener la oportunidad de tener tierras a canjes de mejor incidencia. Y aquellos que tengan el dinero posiblemente puedan comprar tierras que salen a la venta solo en estos momentos. Es decir, nuestra industria tiene que buscar la forma de favorecerse de lo que está pasando. Hay tierras que permanentemente son ociosas porque son parte de patrimonio de valor de familias que hoy quizás puedan salir a la venta. Entonces digo, no son todas malas. Busquemos cuáles son las buenas noticias que podemos dar. Sí, un poco yendo a lo suburbano, acá en Tucumán se ha desarrollado mucho lo que es la urbe en sí, digamos, es una de las poblaciones más densamente pobladas de la Argentina, más habitantes en menos kilómetros cuadrados. Creo que hay que apuntar también un poco a crear ciudades, siendo responsable. Hoy la demanda es muy exigente, aunque los desarrollistas quizá no la estén viendo, pero la información hoy, así como estamos hablando con Isaías y nos comparte una presentación con toda la info, creo que así también se informa el posible inversor, ¿no? Y la demanda más que inversor. El inversor sirve para apalancar de cierta manera el inicio del proyecto, pero el proyecto no tiene que basarse solamente en el inversor. Un poco más de lo que estaban diciendo ustedes y creo que es fundamental aprender. Para salir un poco, digamos, del clima de pesimismo que en realidad es generalizado y es mundial, siempre, digamos, ante toda crisis surgen oportunidades. En este caso, si uno se puede preguntar quiénes podrían llegar a ser los ganadores en este contexto, llevándolo a un plano local, podemos hablar, por ejemplo, digamos, un poco en consonancia con lo que decía Gabriel, que para los inversores se presenta un momento de una gran oportunidad para todos aquellos que tengan excedente de capital, porque van a haber muchas oportunidades de inmuebles o propiedades vacantes, o más bien gente que esté realmente dispuesta a vender en la medida de que sincere los precios de mercado. Claramente el ritmo de apreciación
cambiaria ha sido mucho más rápido y estrepitoso que el ritmo de apreciación inmobiliaria. Entonces, quienes quieran vender van a tener que ajustar los valores. Sin embargo, a pesar de eso, para todos los inversores que tengan un perfil más moderado a conservador, hoy, digamos, la inversión en un ladrillo es una opción muy interesante comparativamente contra la renta financiera. Los plazos fijos están en tasas de interés bajísimas, el costo de adquisición de los dólares en el sistema financiero informal, llamemos en las cuevas, está muy alto con el dólar blue. Tenemos los bonos que están atados a la suerte de un eventual default, acciones de las empresas que se desploman, excepto algunos nichos, digamos, que han sido capitalizados por COVID-19, que ya implica otro tipo de inversor un poquito más, con perfil más agresivo. Entonces, hoy los ladrillos son un buen resguardo de capital con expectativas de apreciación a un mediano plazo. O sea, el que hoy invierte puede esperar un retorno grande, no en lo inmediato, pero sí en un mediano plazo. Eso es el caso de los inversores. En el caso de los desarrollistas, que es lo que más o menos se viene advirtiendo, como decía Gabriel, hay muchos latifundios, muchas tierras de valor que eran resguardo patrimonial de familias que tienen o la necesidad o la premura, urgencia de venta, o simplemente se ven en un plan de contingencia donde deciden salir porque viene ya la propiedad, las propiedades en Argentina evaluadas en dólares, vienen en un proceso de depreciación bastante importante porcentualmente, entre un 20 y un 30% en los últimos 2 años. Entonces dicen, bueno, ya no puedo aguantar más, tengo miedo, salen a vender. Entonces, en definitiva, ¿qué mejor para un desarrollista contemplar en la ecuación estas 3 ventajas, digamos, que son acceso a tierras baratas, costo de construcción en dólares bajísimos en pisos históricos, y se podría decir que también se entiende que dentro de los ciclos inmobiliarios argentinos, que suelen durar entre 8 y 10 años, podríamos decir que estamos empezando a tocar un fondo en cuanto a evaluación, digamos, de activos en inmuebles, en donde se espera el inicio de un efecto rebote en cualquier momento. Entonces, quien comience a construir hoy, probablemente un desarrollo que lo termine mínimamente de cada 2 o 3 años, lo encuentra el inmueble en un proceso o una curva de apreciación. Entonces, para los desarrollistas más avesados, saben interpretar y hacer lecturas de este tipo de fenómenos, y cuando en realidad en la Argentina siempre el inversor suele ser o contracíclico, compra cuando no hay que comprar y viceversa. Entonces, un poco alentarlo al desarrollista a tener en cuenta de que hoy se encuentra una coyuntura que lo favorece. Los usuarios finales, por último. En los usuarios finales, como decía Gabriel, hay mucha gente que a lo largo de los años viene ahorrando de a poquito sus dólares, y de repente se encuentran con que lo que eran 70.000, 100.000 dólares hasta hace 2 meses atrás, no le alcanzaban tal vez ni para comprar un departamento, por ejemplo, en San Miguel de Tucumán y en muchas provincias de la Argentina, ni para comprar un departamento de 2 dormitorios. Y al encontrarse mucha gente dispuesta a vender hoy, por razones, digamos, circunstanciales o no, podemos encontrar de que sea el momento histórico en que el usuario final se puede encontrar, haya un punto de equilibrio encuentro entre la oferta y la demanda. Entonces son oportunidades a capitalizar, digamos, para los usuarios finales. Totalmente. Pero, Totalmente. básicamente, el proceso de sinceramiento de precio, para el que quiera ser vendedor hoy, es importante que lo tenga muy presente. Gracias. El dólar pre-cuarentena estaba en 80 y post-cuarentena en 120. Se apreció un 50%. Ya no se puede vender a los mismos valores. Sí, Clarísimo, gracias, estoy de acuerdo en todo. Digo nomás que tenemos que ayudar a que nuestra industria sea un poco más empírica, que deje de ser tan emotiva, que encontremos la forma que cada uno pueda, pero hagamos los estudios, que determinemos quiénes son verdaderamente los clientes que hay que satisfacer, que empecemos a diseñar los productos como negocios de un inversor, pero también como fuente de uso de quién es finalmente el consumidor, ¿no? Independientemente de si es un comprador que lo usa o si es un inquilino que lo usa, ¿no? Entonces digo, es el momento, yo creo que esto que nos ha pasado resetea el mercado, nos da una pausa, nos incorpora tierra ociosa, seguramente habrá muchísimo que recorrer. Hoy más temprano tenía una reunión con unos colegas y le decía, cuando el Coinor pare, haciendo analogía con el centrifugador,
cuando el Coinor pare y sepamos si estamos pata para arriba o pata para abajo, eso va a ser para mí relativamente pronto, pongámonos a trabajar, pongámonos a identificar qué necesita quién, y a nada, diseñemos un negocio para el inversor y un producto para el usuario. Creo que ahí está la clave para salir de esto y salir mejor que lo que estábamos antes, porque nuestro mercado estaba en un punto de crisis, de quiebre, donde el que tenía la propiedad no quería terminar de saber cuánto valía en realidad, y el que tenía los dólares tampoco sabía con precisión cuál era el valor. Capaz que el valor del dólar a lo mejor esté llegando a la expectativa que el que tenía los verdes en la mano tenía, y capaz que este reseteo de los precios haga entrar ahora sí en razón a quien tenía que vender el inmueble, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco mi modesta visión desde acá, ¿no? Bueno, Gaby, muchas gracias. Bueno, como para ir cerrando un poco, Isaías, te agradecemos mucho la presentación, la verdad muy enriquecedora, da muchos no tips, sino bueno, pautas, digamos, que hay que tener en cuenta a la hora de lanzar cualquier tipo de proyecto. Creo que elaborar en conjunto, como ya dijimos en una parte de la charla, es fundamental, tratar de establecer las distintas áreas, desarrollando en conjunto tanto la demanda, la oferta y el consumidor final, el inversor, que todos ganen. Esto siempre tiene que ser un sistema win-win y trascender, sobre todo trascender, no hacer desarrollos por desarrollar y por ganar dinero, ¿no? Más allá de eso, es siempre que prevalezca la trascendencia. Isaías, te agradezco. Gaby Gracias por también invitarme. por convocarnos. Y Fer, muy acertado todo el análisis. La grabación, esto va a quedar grabada, la vamos a subir seguramente en el transcurso del día en la web de la comunidad inmobiliaria. Así que bueno, los que la quieren rever la pueden ver por ahí. Y un placer que hayan venido todos. Muy amables Gracias. y nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao Hasta la chicos, comunidad. nos Chao, chao. vemos, que anden bien.